La entrevista en contacto. Saludo en la línea telefónica al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República, José Francisco Yunes Zorrilla. Pepe, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la invitación a platicar contigo y saludar por tu medio todo tu auditorio. Oiga, de nueva cuenta, pues se desarrolla como siempre la plenaria de senadores del PRI y parece que también fueron invitados algunos del Partido Verde Ecologista con los funcionarios antes de iniciar pues el periodo ordinario, ¿no?, de actividades legislativas. ¿Qué platicaron con los secretarios que acompañan a Enrique Peña Nieto? No, Luis, nuestra plenaria está en este momento realizando la plenaria del Partido Verde. Sí. Y entiendo que han convocado algunos funcionarios del Gobierno de la República. Sí. La nuestra va a empezar a partir del próximo miércoles. Sí. En la Ciudad de México, y sí, ciertamente vamos a tener la oportunidad de elaborar la agenda legislativa. La opinión y los alcances de la visión de los secretarios es siempre considerada, y en este sentido seguramente nos estarán acompañando los titulares de Hacienda, de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, Sí, de Agricultura, de Salud, de Educación, y en este sentido, como lo hemos hecho prácticamente a lo largo de estos 5 años, estaremos definiendo una agenda legislativa que le permita viabilidad económica al país, que sí, le permita estabilidad en lo político y recuperar muchos espacios. Pero la nuestra es hasta la próxima semana. Hoy está haciendo la del Verde. Es evidente que dentro de los temas que seguramente abordarán con los integrantes del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto están temas como la seguridad, el tema del presupuesto, y bueno, le preguntaría qué se va a hacer sobre todo en esa materia, en la materia de la seguridad, qué se les va a solicitar, qué se debe de inscribir para subirlo a la agenda legislativa. Y en el presupuesto dice José Antonio Meade que 80,000 millones de pesos de recorte presupuestal, pues es algo considerable. ¿Afectarán las finanzas del país y de los estados? Al contrario, a mí me parece que esa responsabilidad que se tendría que estar replicando en otras entidades y en otros órdenes de gobierno, como Veracruz, por cierto, Sí. le permite mucha estabilidad y mucho fortalecimiento a las finanzas públicas, y tiene como resultado en el mediano y largo plazo un mejor desempeño económico como el que se está registrando ya para el país en los últimos trimestres. Apenas hace 2 días, Luis, Sí. el INEGI está declarando que la economía en el segundo trimestre creció a tasas pues prácticamente no vistas con anterioridad en los últimos trimestres, que fue cercanas al 3% o arriba del 3%. Sí. Y esto seguramente va a permitir que se rectifique el estimado de crecimiento anual a la alta, como ya se hizo en el primer trimestre. Sí. Y esto se debe, entre otras cosas, porque se están tomando decisiones que aun cuando no son cómodas, cuando pueden ser amargas en una primera revisión, le dan estabilidad y le da viabilidad a las finanzas públicas, y bueno, pues siempre tendrán recompensas positivas. Y en este sentido, si lo ponemos en contraste, Luis, y Sí. quienes nos escuchan lo recordarán, el recorte que se instrumentó para el ejercicio fiscal 2017 en la presentación del paquete el año anterior fue de más de 240,000 millones de pesos. Sí. Hoy el ajuste ya es una tercera parte menor, pero tiene que haberlo ante las fuertes presiones en los ingresos Sí. que existen, entre otras cosas, por la caída de los precios del petróleo con respecto a 2 años atrás, ¿no?, casi en un 60%, Sí. y también por las grandes presiones que hay en tema de pensiones. La magnitud de recursos fiscales que se requieren para solventar los sistemas de pensiones de todos los niveles, pues evidentemente está requiriendo que se tengan que focalizar hacia ese rubro más recursos y Sí. menos hacia otros rubros, por lo que se explica el recorte. De cara también a las negociaciones que se están haciendo del Tratado de Libre Comercio en el marco precisamente de estos encuentros y reuniones, que la próxima será en México, es evidente que Veracruz necesita pues estar presente en este tipo de asuntos. ¿Qué le pide, por ejemplo, el senador José Francisco Yunes a los integrantes del gabinete del presidente en esta negociación para que pues consideren a Veracruz y que no se vea afectado todo el estado? Porque ya ve que allá los gringos y don Donald Trump traen unas ideas medias locuaces. Totalmente. No, Luis, por fortuna el tratado se ratifica en el Senado y ten la plena seguridad que haremos valer al momento de la ratificación
los intereses del Estado de Veracruz en materia comercial. Ya tuvimos reuniones con los sectores azucareros, Sí. ya tendremos también presencia y diálogo con los actores económicos orientados al sector exportador. Sí. No tengan la menor duda, Luis, que para eso es el Senado de la República. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad y lo que corresponde a su servidor para poder canalizar los intereses, las preocupaciones y sobre todo potenciar las ventajas de los veracruzanos en el ámbito comercial. Lo vamos a hacer sin ningún tipo de duda y con mucha firmeza. Por último, ¿qué opinión le merece lo que está sucediendo en Veracruz con relación al tema de la inseguridad, de lo que está pasando pues en el estado con la muerte de comunicadores, periodistas? ¿Qué opinión le merece? No, primero de mucha solidaridad para quienes lo están padeciendo. Es un fenómeno, Luis, que ya nos alcanza a todos, porque en ese sentido nos toca a quienes estamos como servidores públicos, de los que no estamos, y que es un asunto que en Veracruz se ha escalado, que hoy hay evidencias de inseguridad mucho más número, cuantiosas y con mucha mayor gravedad de la que había antes, y que requiere de hacer un frente, un alto, para que desde donde nos corresponda podamos encontrar soluciones. Veracruz está rebasado por la inseguridad. Ya vemos que una cosa es el discurso, sí, una cosa es el señalamiento fácil, una cuestión es utilizar estos temas de manera sí, política y electoral, y otra cosa es tener la claridad para poderlo resolver. Yo he sido siempre muy respetuoso, antes y ahora, de no politizar con estos temas en función de lo que contraen. Se trata de vidas humanas, se trata de patrimonio, y es nuestra responsabilidad hacerle frente. Pero sí, ya después de muchos meses, es tiempo suficiente, Luis, para sí, dejar en claro que tenemos que ser mucho más reflexivos al momento de tomar decisiones de materia política y electoral, que no solo es el discurso que arenga y que potencia malos humores, sí, potencia estados de ánimo, que hay que estar muy claros en sí quién puede resolver este tipo de problemas y no quién es más hábil para montarse en la ola y sacar ventaja de posicionamiento electoral o de popularidad sí. con temas tan graves. Hoy Veracruz está peor que antes en materia de seguridad, en materia económica, y tenemos que encontrar la forma de resolverlo. Pues le agradezco al senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, por platicar con el auditorio en el estado de Veracruz. Un abrazo. Gracias, Luis, por la oportunidad, y estamos pendientes. Gracias. Siempre como quedamos. Un abrazo. Gracias. Y mire, le comento a usted que en este tema